Texto narrado por Marco Vázquez. 4 de mayo. Extraño es que en tantos días yo no haya tenido tiempo para escribir a usted, pero tal es la verdad. Mi padre no me deja parar y las visitas me asedian. En las grandes ciudades es fácil no recibir, aislarse, crearse una soledad, una tebaida en medio del bullicio. En un lugar de Andalucía, y sobre todo teniendo la honra de ser hijo del cacique, es menester vivir en público. No ya solo hasta el cuarto donde escribo, sino hasta mi alcoba penetran, sin que nadie se atreva a oponerse, el señor vicario, el escribano, mi primo Currito, hijo de doña Casilda, y otros 1000 que me despiertan si estoy dormido y me llevan donde quieren. El casino no es aquí mera diversión nocturna, sino de todas las horas del día. Desde las 11 de la mañana está lleno de gente que charla, que lee por cima algún periódico para saber las noticias y que juega al tresillo. Personas hay que se pasan 10 o 12 horas al día jugando a dicho juego. En fin, aquí hay una holganza tan encantadora que más no puede ser. Las diversiones son muchas, a fin de entretener dicha holganza. Además del tresillo, se arma la timbirimba con frecuencia y se juega al monte. Las damas, el ajedrez y el dominó no se descuidan. Y por último, hay una pasión decidida por las riñas de gallos. Todo esto, con el visiteo, el ir al campo a inspeccionar las labores, el ajustar todas las noches las cuentas con el aperador, el visitar las bodegas y candioteras, y el clarificar, trasegar y perfeccionar los vinos, y el tratar con gitanos y chalanes para compra, venta o cambalache de los caballos, mulas y borricos, o con gente de Jerez que viene a comprar nuestro vino para trocarle en jerezano. Ocupa aquí de diario a los hidalgos, señoritos o como quieran llamarse. En ocasiones extraordinarias hay otras faenas y diversiones que dan a todo más animación, como en tiempo de la siega, de la vendimia y de la recolección de la aceituna, o bien cuando hay feria y toros aquí o en otro pueblo cercano, o bien cuando hay romería al santuario de alguna milagrosa imagen de María Santísima, a donde se acuden no pocos por curiosidad y para divertirse y feriar a sus amigas, cupidos y escapularios. Más son los que acuden por devoción y en cumplimiento de voto o promesa. Hay santuario de estos que está en la cumbre de una elevadísima sierra, y con todo, no faltan aún mujeres delicadas que suben allí con los pies descalzos, hiriéndoselos con abrojos, espinas y piedras, por el pendiente y mal trazado sendero. La vida de aquí tiene cierto encanto. Para quien no sueña con la gloria, para quien nada ambiciona, comprendo que sea muy descansada y dulce la vida. Hasta la soledad puede lograrse aquí haciendo un esfuerzo. Como yo estoy aquí por una temporada, no puedo ni debo hacerlo. Pero si yo estuviese de asiento, no hallaría dificultad, sin ofender a nadie, en encerrarme y retraerme durante muchas horas o durante todo el día, a fin de entregarme a mis estudios y meditaciones. Su nueva y más reciente carta de usted me ha afligido un poco. Veo que insiste usted en sus sospechas y no sé qué contestar para justificarme, sino lo que ya he contestado. Dice usted que la gran victoria en cierto género de batallas consiste en la fuga, que huir es vencer. ¿Cómo he de negar yo lo que el apóstol y tantos santos padres y doctores han dicho? Con todo, de sobra sabe usted que el huir no depende de mi voluntad. Mi padre no quiere que me vaya. Mi padre me retiene a pesar mío. Tengo que obedecerle. Necesito, pues, vencer por otros medios y no por el de la fuga. Para que usted se tranquilice, repetiré que la lucha apenas está empeñada, que usted ve las cosas más adelantadas de lo que están. No hay el menor indicio de que Pepita Jiménez me quiera, y aunque me quisiese, sería de otro modo que como querían las mujeres que usted cita para mi ejemplar escarmiento. Una señora, bien educada y honesta, en nuestros días, no es tan inflamable y desaforada como esas matronas de que están hechas las historias antiguas. El pasaje que aduce usted de San Juan Crisóstomo es digno del mayor respeto, pero no es del todo apropiado a las circunstancias. La gran dama, que en Of, Tebas o Diospolis Magna, se enamoró del hijo predilecto de Jacob, debió ser hermosísima. Sólo así se concibe, que asegura el santo ser mayor prodigio el que Joseph no ardiera,
que el que los 3 mancebos que hizo poner Nabucodonosor en el horno candente no se redujesen a cenizas. Confieso con ingenuidad que lo que es en punto a hermosura, no atino a representarme que supere a Pepita Jiménez, la mujer de aquel príncipe egipcio, mayordomo mayor o cosa por el estilo del palacio de los faraones. Pero ni yo soy, como Joseph, agraciado con tantos dones y excelencias, ni Pepita es una mujer sin religión y sin decoro. Y aunque fuera así, aun suponiendo todos estos horrores, no me explico la ponderación de San Juan Crisóstomo, sino porque vivía en la capital corrompida y semigentílica aún del Bajo Imperio, en aquella corte cuyos vicios tan cruelmente censuró, y donde la propia emperatriz Eudoxia daba ejemplo de corrupción y de escándalo. Pero hoy que la moral evangélica ha penetrado más profundamente en el seno de la sociedad cristiana, me parece exagerado creer más milagroso el casto desdén del hijo de Jacob que la incombustibilidad material de los 3 mancebos de Babilonia. Otro punto toca usted en su carta que me anima y lisonjea en extremo. Condena usted, como debe, el sentimentalismo exagerado y la propensión a enternecerme y a llorar por motivos pueriles de que le dije padecía a veces. Pero esta afeminada pasión de ánimo, ya que existe en mí, importando desecharla, celebra usted que no se mezcle con la oración y la meditación y las contamine. Usted reconoce y aplaude en mí la energía verdaderamente varonil que debe haber en el afecto y en la mente que anhelan elevarse a Dios. La inteligencia que pugna por comprenderle ha de ser briosa. La voluntad que se le somete por completo es porque triunfa antes de sí misma, riñendo bravas batallas con todos los apetitos y derrotando y poniendo en fuga todas las tentaciones. El mismo afecto acentrado y ardiente, que aun en criaturas simples y cuitadas, puede encumbrarse hasta Dios por un rapto de amor, logrando conocerle por iluminación sobrenatural, es hijo, a más de la gracia divina, de un carácter firme y entero. Esa languidez, ese quebranto de la voluntad, esa ternura enfermiza, nada tienen que hacer con la caridad, con la devoción y con el amor divino. Aquello es atributo de menos que mujeres. Estas son pasiones, si pasiones pueden llamarse, de más que hombres, de ángeles. Sí, tiene usted razón de confiar en mí y de esperar que no he de perderme porque una piedad relajada y muelle abra las puertas de mi corazón a los vicios transigiendo con ellos. Dios me salvará, y yo combatiré por salvarme con su auxilio. Pero si me pierdo, los enemigos del alma y los pecados mortales no han de entrar disfrazados ni por capitulación en la fortaleza de mi conciencia, sino con banderas desplegadas, llevándolo todo a sangre y fuego, y después de acérrimo combate. En estos últimos días he tenido ocasión de ejercitar mi paciencia en grande y de mortificar mi amor propio del modo más cruel. Mi padre quiso pagar a Pepita el obsequio de la huerta y la convidó a visitar su quinta del Pozo de la Solana. La expedición fue el 22 de abril. No se me olvidará esta fecha. El Pozo de la Solana dista más de 2 leguas de este lugar, y no hay hasta allí sino camino de herradura. Tuvimos todos que ir a caballo. Yo, como jamás he aprendido a montar, he acompañado a mi padre en todas las anteriores excursiones en una mulilla de paso, muy mansa, y que, según la expresión de Dientes, el mulero, es más noble que el oro y más serena que un coche. En el viaje al Pozo de la Solana fui en la misma cabalgadura. Mi padre, el escribano, el boticario y mi primo Currito iban en buenos caballos. Mi tía doña Casilda, que pesa más de 10 arrobas, en una enorme y poderosa burra con sus jamugas. El señor vicario en una mula mansa y serena como la mía. En cuanto a Pepita Jiménez, que imaginaba yo que vendría también en burra con jamugas, pues ignoraba que montase, me sorprendió, apareciendo en un caballo tordo muy vivo y fogoso, vestida de amazona, y manejando el caballo con destreza y primor notables. Me alegré de ver a Pepita tan gallarda a caballo, pero desde luego presentí, y empezó a mortificarme, el desairado papel que me tocaba hacer al lado de la robusta tía doña Casilda y del padre vicario. Yendo nosotros a retaguardia, pacíficos y serenos como en coche, mientras que la lucida cabalgata caracolearía, correría, trotaría y haría 1000 evoluciones y escarceos. Al punto se me antojó que Pepita me miraba compasiva,
al ver la facha lastimosa que sobre la mula debía yo de tener. Mi primo Currito me miró con sonrisa burlona y empezó enseguida a embromarme y a atormentarme. Aplauda usted mi resignación y mi valerosa paciencia. A todo me sometí de buen talante. Y pronto, hasta las bromas de Currito acabaron, al notar cuán invulnerable yo era. Pero cuánto sufrí por dentro. Ellos corrieron, galoparon, se nos adelantaron a la ida y a la vuelta. El vicario y yo permanecimos siempre serenos, como las mulas, sin salir del paso y llevando a doña Casilda en medio. Ni siquiera tuve el consuelo de hablar con el padre vicario, cuya conversación me es tan grata, ni de encerrarme dentro de mí mismo y fantasear y soñar, ni de admirar a mis solas la belleza del terreno que recorríamos. Doña Casilda es de una locuacidad abominable, y tuvimos que oírla. Nos dijo cuanto hay que saber de chismes del pueblo, y nos habló de todas sus habilidades, y nos explicó el modo de hacer salchichas, morcillas de sesos, hojaldres y otros 1000 guisos y regalos. Nadie la vence en negocios de cocina y de matanza de cerdos, según ella, sino Antoñona, la nodriza de Pepita Jiménez, y hoy su ama de llaves y directora de su casa. Yo conozco ya a la tal Antoñona, pues va y viene a casa con recados, y en efecto es muy lista. Tan parlanchina como la tía Casilda, pero 1000 veces más discreta. El camino hasta el pozo de la Solana es delicioso, pero yo iba tan contrariado que no acerté a gozar de él. Cuando llegamos a la casería y nos apeamos, se me quitó de encima un gran peso, como si fuese yo quien hubiese llevado a la mula y no la mula a mí. Ya a pie, recorrimos la posesión, que es magnífica, variada y extensa. Hay allí más de 120 fanegas de viña vieja y majuelo, todo bajo una linde. Otro tanto más de olivar, y por último, un bosque de encinas de las más corpulentas que aún quedan en pie en toda Andalucía. El agua del pozo de la Solana forma un arroyo claro y abundante, donde vienen a beber todos los pajarillos de las cercanías, y donde se cazan a centenares por medio de espartos con liga o con red, en cuyo centro se colocan el cimbel y el reclamo. Allí recordé mis diversiones de la niñez, y cuántas veces había ido yo a cazar pajarillos de la manera expresada. Siguiendo el curso del arroyo, y sobre todo en las hondonadas, hay muchos álamos y otros árboles altos, que con las matas y hierbas crean un intrincado laberinto y una sombría espesura. 1000 plantas silvestres y olorosas crecen allí de un modo espontáneo, y por cierto que es difícil imaginar nada más esquivo, agreste y verdaderamente solitario, apacible y silencioso que aquellos lugares. Se concibe allí en el fervor del mediodía, cuando el sol vierte a torrentes la luz desde un cielo sin nubes, en las calurosas y reposadas siestas, el mismo terror misterioso de las horas nocturnas. Se concibe allí la vida de los antiguos patriarcas y de los primitivos héroes y pastores, y las apariciones y visiones que tenían, las ninfas de deidades y de ángeles, en medio de la claridad meridiana. Andando por aquella espesura, hubo un momento en el cual, no acierto a decir cómo, Pepita y yo nos encontramos solo, yo al lado de ella. Los demás se habían quedado atrás. Entonces sentí por todo mi cuerpo un estremecimiento. Era la primera vez que me veía solas con aquella mujer, y en sitio tan apartado. Y cuando yo pensaba en las apariciones meridianas, ya siniestras, ya dulces, y siempre sobrenaturales, de los hombres de las edades remotas. Pepita había dejado en la casería la larga falda de montar, y caminaba con un vestido corto que no estorbaba la graciosa ligereza de sus movimientos. Sobre la cabeza llevaba un sombrerillo andaluz, colocado con gracia, en la mano el látigo, que se me antojó como varita de virtudes, con que pudiera hechizarme aquella maga. No temo repetir aquí los elogios de su belleza. En aquellos sitios agrestes se me apareció más hermosa. La cautela, que recomiendan los ascetas, de pensar en ella afeada por los años y por las enfermedades, de figurármela muerta, llena de hedor y podredumbre y cubierta de gusanos, vino, a pesar mío, a mi imaginación. Y digo a pesar mío, porque no entiendo que tan terrible cautela fuese indispensable. Ninguna idea mala en lo material,
Ninguna sugestión del espíritu maligno turbó entonces mi razón, ni llegó a inficcionar mi voluntad y mis sentidos. Lo que sí me ocurrió fue un argumento para invalidar, al menos en mí, la virtud de esa cautela. La hermosura, obra de un arte soberano y divino, puede ser caduca, efímera, desaparecer en el instante. Pero su idea es eterna, y en la mente del hombre vive vida inmortal una vez percibida. La belleza de esta mujer, tal como hoy se me manifiesta, desaparecerá dentro de breves años. Ese cuerpo elegante, esas formas esbeltas, esa noble cabeza, tan gentilmente erguida sobre los hombros, todo será pasto de gusanos inmundos. Pero si la materia ha de transformarse, la forma, el pensamiento artístico, la hermosura misma, ¿quién la destruirá? No está en la mente divina, percibida y conocida por mí. No vivirá en mi alma, vencedora de la vejez y aun de la muerte. Así meditaba yo, cuando Pepita y yo nos acercamos. Así serenaba yo mi espíritu y mitigaba los recelos que usted ha sabido infundirme. Yo deseaba, y no deseaba a la vez que llegasen los otros. Me complacía y me afligía al mismo tiempo de estar solo con aquella mujer. La voz argentina de Pepita rompió el silencio, y, sacándome de mis meditaciones, dijo: «Qué callado y triste está usted, señor don Luis. Me apesadumbra el pensar que tal vez por culpa mía. En parte al menos. Da usted hoy un mal rato su padre trayéndole a estas soledades y sacándole de otras más apartadas, donde no tendrá usted nada que le distraiga de sus oraciones y piadosas lecturas». Yo no sé lo que contesté a esto. Hube de contestar alguna sandez, porque estaba turbado, y ni quería hacer un cumplimiento a Pepita diciendo galanterías profanas, ni quería tampoco contestar de un modo grosero. Ella prosiguió: «Usted me ha de perdonar si soy maliciosa, pero se me figura que, además del disgusto de verse usted separado hoy de sus ocupaciones favoritas, hay algo más que contribuye poderosamente a su mal humor». «¿Qué es ese algo más?», dije yo. «Pues usted lo descubre todo o cree descubrirlo». «Ese algo más», replicó Pepita, «no es sentimiento propio de quien va a ser sacerdote tan pronto, pero sí lo es de un joven de 22 años». Al oír esto, sentí que la sangre me subía al rostro y que el rostro me ardía. Imaginé 1000 extravagancias, me creí presa de una obsesión. Me juzgué provocado por Pepita, que iba a darme a entender que conocía que yo gustaba de ella. Entonces mi timidez se trocó en atrevida soberbia y la miré de hito en hito. Algo de ridículo hubo de haber en mi mirada, pero Pepita no lo advirtió, o lo disimuló con benévola prudencia, exclamando del modo más sencillo: «No se ofenda usted porque yo le descubra alguna falta. Esta que he notado me parece leve. Usted está lastimado de las bromas de Currito y de hacer, hablando profanamente, un papel poco airoso, montado en una mula mansa como el señor vicario, con sus 80 años, y no en un brioso caballo como debiera un joven de su edad y circunstancias. La culpa es del señor Dean, que no ha pensado en que usted aprenda a montar. La equitación no se opone a la vida que usted piensa seguir, y yo creo que su padre de usted, ya que está usted aquí, debiera en pocos días enseñarle. Si usted va a Persia o a China, allí no hay ferrocarriles aún, y hará usted una triste figura cabalgando mal. Tal vez se desacredite el misionero entre aquellos bárbaros merced a esta torpeza, y luego sea más difícil de lograr el fruto de las predicaciones». Estos y otros razonamientos más adujo Pepita para que yo aprendiese a montar a caballo, y quedé tan convencido de lo útil que es la equitación para un misionero, que le prometí aprender enseguida, tomando a mi padre por maestro. «En la primera nueva expedición que hagamos», le dije, «he de ir en el caballo más fogoso de mi padre, y no en la mulita de paso en que voy ahora». «Mucho me alegraré», replicó Pepita con una sonrisa de indecible suavidad. En esto llegaron todos al sitio en que estábamos, y yo me alegré en mis adentros, no por otra cosa, sino por el temor de no acertar a sostener la conversación, y salir con 200.000 simplicidades, por mi poca o ninguna práctica de hablar con mujeres.
Después del paseo, sobre la fresca hierba y en el más lindo sitio junto al arroyo, nos sirvieron los criados de mi padre una rústica y abundante merienda. La conversación fue muy animada, y Pepita mostró mucho ingenio y discreción. Mi primo Currito volvió a embromarme sobre mi manera de cabalgar y sobre la mansedumbre de mi mula. Me llamó teólogo, y me dijo que sobre aquella mula parecía que iba yo repartiendo bendiciones. Esta vez, ya con el firme propósito de hacerme jinete, contesté a las bromas con desenfado picante. Me callé, con todo, el compromiso contraído de aprender la equitación. Pepita, aunque nada habíamos convenido, pensó sin duda como yo, que importaba el sigilo para sorprender luego cabalgando bien, y nada dijo de nuestra conversación. De aquí provino, natural y sencillamente, que existiera un secreto entre ambos, lo cual produjo en mi ánimo extraño efecto. Nada más ocurrió aquel día que merezca contarse. Por la tarde volvimos al lugar, como habíamos venido. Yo, sin embargo, en mi mula mansa y al lado de la tía Casilda, no me aburrí ni entristecí a la vuelta como a la ida. Durante todo el viaje oí a la tía sin cansancio referir sus historias, y por momentos me distraje en vagas imaginaciones. Nada de lo que en mi alma pasa debe ser un misterio para usted. Declaro que la figura de Pepita era como el centro, o mejor dicho, como el núcleo y el foco de estas imaginaciones vagas. Su meridiana aparición, en lo más intrincado, umbrío y silencioso de la verde enramada, me trajo a la memoria todas las apariciones, buenas o malas, de seres portentosos y de condición superior a la nuestra, que había yo leído en los autores sagrados y los clásicos profanos. Pepita, pues, se me mostraba en los ojos y en el teatro interior de mi fantasía, no como iba a caballo delante de nosotros, sino de un modo ideal y etéreo, en el retiro nemoroso, como Eneas su madre, como a Calímaco Palas, como al pastor bohemio Croco la sílfide que luego concibió a Libusa, como a Diana al hijo de Aristeo, como al patriarca Los Ángeles en el valle de Mambré, como a San Antonio el hipocentauro en la soledad del yermo. Encuentro tan natural como el de Pepita se trastocaba en mi mente en algo de prodigio. Por un momento, al notar la consistencia de esta imaginación, me creí obseso. Me figuré, como era evidente, que los pocos minutos que había estado a solas con Pepita junto al arroyo de la Solana, nada había ocurrido que no fuese natural y vulgar, pero que después, conforme iba yo caminando tranquilo en mi mula, algún demonio se agitaba invisible en torno mío, sugiriéndome 1000 disparates. Aquella noche dije a mi padre el deseo de aprender a montar. No quise ocultarle que Pepita me había excitado a ello. Mi padre tuvo una alegría extraordinaria. Me abrazó, me besó, me dijo que ya no era usted solo mi maestro, que él también iba a tener el gusto de enseñarme algo. Me aseguró, por último, que en 2 o 3 semanas haría de mí el mejor caballista de toda Andalucía, capaz de ir a Gibraltar por contrabando y de volver de allí, burlando al resguardo, con una coracha de tabaco y con un buen alijo de algodones. Apto, en suma, para pasmar a todos los jinetes que se lucen en las ferias de Sevilla y de Mairena, y para oprimir los lomos de Babieca, de Bucéfalo y aun de los propios caballos del Sol, si por acaso bajaron a la tierra y podía yo asirlos a la brida. Ignoro qué pensará usted de este arte de la equitación que estoy aprendiendo, pero presumo que no lo tendrá por malo. Si viera usted qué gozoso está mi padre y cómo se deleita enseñándome. Desde el día siguiente al de la expedición que he referido, doy 2 lecciones diarias. Día hay, durante el cual la lección es perpetua, porque nos le pasamos a caballo. La primera semana fueron las lecciones en el corralón de casa, que está desempedrado y sirvió de picadero. Ya salimos al campo, pero procurando que nadie nos vea. Mi padre no quiere que me muestre en público hasta que pasme por lo bien plantado, según él dice. Si su vanidad de padre no le engaña, esto será muy pronto, porque tengo una disposición maravillosa para ser buen jinete. «Bien se ve que eres mi hijo», exclama mi padre con júbilo al contemplar mis adelantos. «Es tan bueno, mi padre, que espero que usted le perdonará su lenguaje profano y sus chistes irreverentes. Yo me aflijo en lo interior de mi alma, pero lo sufro todo.
Con las continuadas y largas lecciones estoy que da lástima de agujetas. Mi padre me recomienda que escriba usted que me abro las carnes a disciplinazos. Como dentro de poco sostiene que me dará por enseñado y no desea jubilarse de maestro, me propone otros estudios extravagantes y harto impropios de un futuro sacerdote. Unas veces quiere enseñarme a derribar, para llevarme luego a Sevilla, donde dejaré bizcos a los ternes y gente del bronce, con la garrocha en la mano, en los llanos de Tablada. Otras veces se acuerda de sus mocedades y de cuando fue guardia de corps, y dice que va a buscar sus floretes, guantes y caretas, y enseñarme la esgrima. Y por último, presumiendo también mi padre de manejar como nadie una navaja, ha llegado a ofrecerme que me comunicará esta habilidad. Ya se hará usted cargo de lo que yo contesto a tamañas locuras. Mi padre me replica que en los buenos tiempos antiguos, no ya los clérigos, sino hasta los obispos andaban a caballo acuchillando infieles. Yo observo que eso podía suceder en las edades bárbaras, pero que ahora no deben los ministros del Altísimo saber escribir más armas que las de la persuasión. Y cuando la persuasión no basta, añade mi padre, ¿no viene bien corroborar un poco los argumentos al internazos? El misionero completo, según entiende mi padre, debe en ocasiones apelar a estos medios heroicos. Y como mi padre ha leído muchos romances e historias, cita ejemplos en apoyo de su opinión. Cita en primer lugar a Santiago, quien sin dejar de ser apóstol más acuchilla a los moros, que les predica y persuade en su caballo blanco. Cita a un señor de la Vera, que fue con una embajada de los reyes católicos para Boabdil, y que en el patio de los Leones se enredó con los moros en disputas teológicas, y apurando ya de razones, sacó la espada y arremetió contra ellos para acabar de convertirlos. Y cita, por último, al hidalgo vizcaíno don Íñigo de Loyola, el cual, en una controversia que tuvo con un moro sobre la pureza de María Santísima, harto ya de las impías y horrorosas blasfemias con que el moro le contradecía, se fue sobre él, espada en mano, y si el moro no se salva por pies, le infunde el convencimiento en el alma por estilo tremendo. Sobre el lance de San Ignacio, contesto yo a mi padre, que fue antes de que el santo se hiciera sacerdote, y sobre los otros ejemplos digo que no hay paridad. En suma, yo me defiendo como puedo de las bromas de mi padre, y me limito a ser buen jinete, sin estudiar esas otras artes tan impropias de los clérigos, aunque mi padre asegura que no pocos clérigos españoles las saben y las ejercen a menudo en España, aun en el día de hoy, a fin de que la fe triunfe y se conserve o restaure la unidad católica. Me pesa en el alma de que mi padre sea así, de que hable con irreverencia y burla de las cosas más serias, pero no incumbe a un hijo respetuoso el ir más allá de lo que voy en reprimir sus desahogos un tanto volterianos. Los llamo un tanto volterianos, porque no acierto a calificarlos bien. En el fondo, mi padre es buen católico, y esto me consuela. Ayer fue el día de la cruz, y estuvo el lugar muy animado. En cada calle hubo 6 o 7 cruces de mayo llenas de flores, si bien ninguna tan bella como la que puso Pepita en la puerta de su casa. Era un mar de flores el que engalanaba la cruz. Por la noche tuvimos fiesta en casa de Pepita. La cruz, que había estado en la calle, se colocó en una gran sala baja, donde hay piano, y nos dio Pepita un espectáculo sencillo y poético que yo había visto cuando niño, aunque no lo recordaba. De la cabeza de la cruz pendían 7 listones o cintas anchas, 2 blancas, 2 verdes y 3 encarnadas, que son los colores simbólicos de las virtudes teologales. 8 niños de 5 o 6 años, representando los 7 sacramentos, asidos de las 7 cintas que pendían de la cruz, bailaron a modo de una contradanza muy bien ensayada. El bautismo era un niño vestido de catecúmeno con su túnica blanca. El orden otro niño de sacerdote. La confirmación, un obispito. La extremaunción, un peregrino con bordón y esclavina llena de conchas. El matrimonio, un novio y una novia. Y un nazareno con cruz y corona de espinas, la penitencia. El baile, más que baile, fue una serie de reverencias, pasos, evoluciones y genuflexiones, al compás de una música no mala, de algo como marcha, que el organismo tocó en el piano con bastante destreza. Los niños, hijos de criados y familiares de la casa de Pepita,
Después de hacer su papel, se fueron a dormir muy regalados y agasajados. La tertulia continuó hasta las 12 y hubo refresco, esto es, tacillas de almíbar y, por último, chocolate con torta de bizcocho y agua con azucarillos. El retiro y la soledad de Pepita van olvidándose desde que volvió la primavera, de lo cual mi padre está muy contento. De aquí en adelante, Pepita recibirá todas las noches y mi padre quiere que yo sea de la tertulia. Pepita ha dejado el luto y está ahora más galana y vistosa, con trajes ligeros y casi de verano, aunque siempre muy modestos. Tengo la esperanza de que lo más que mi padre me retendrá ya por aquí será todo este mes. En junio nos iremos juntos a esa ciudad. Y ya usted verá cómo libre de Pepita, que no piensa en mí, ni se acordará de mí para malo ni para bueno, tendré el gusto de abrazar a usted y de lograr la dicha de ser sacerdote.